Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Grupo Fórmula está despidiendo a su líder, a su presidente, don Rogelio Azcárraga Madero, y el día de hoy vamos a dedicar nuestro programa Fórmula Espectacular justamente a la memoria de este hombre visionario, de este hombre positivo, de este hombre que amaba la radio, que se apasionaba por los medios de comunicación y que siempre a lo largo de estos 16 años estuvo muy cercano a cada uno de nosotros y muy cercano a nuestro proyecto, siempre atento a todo lo que hacíamos en este programa. Así que para usted, don Rogelio Azcárraga Madero, el programa que hacemos el día de hoy aquí en su amado Grupo Fórmula y aquí en Fórmula Espectacular. Le doy la bienvenida a mis compañeros que ya están listos para este cariñoso homenaje. Bienvenido, Mario de la Reguera. Hola, ¿qué tal? Pues nada, ayer pues nos encontramos con esta tristísima noticia de la muerte de don Rogelio Azcárraga Madero. Realmente yo que lo conozco desde que empecé con mi carrera como periodista, pues la verdad que para mí siempre fue joven, siempre fue una persona que nunca pensé que se fuera a pasar a mejor vida, y menos en ese momento, a pesar de la edad y de todo. ¿Por qué? Porque proyectaba siempre vitalidad, siempre ganas de vivir. En fin, estoy muy consternado, la verdad, con la muerte de Rogelio Azcárraga Madero. Bienvenido, Joel O'Farrill. Es una tarde muy especial para todos los que integramos Grupo Fórmula, y es una tarde en la que este equipo intentará honrar la memoria del señor Rogelio Azcárraga. Me parece como a él le hubiera gustado, que es trabajando, que es sacando adelante este programa. Y bueno, pues repasaremos, por supuesto, varios aspectos de la enorme vida de don Rogelio Azcárraga. A título personal, y yo creo que me atrevo a hablar por todos, Flor, creo que muy orgullosos además todos de haber pertenecido a esa gran administración, a ese gran periodo que él tuvo como líder de este grupo radiofónico, y pues aquí estamos para honrar su memoria, Flor. Bienvenida, Ana Luz Salazar. Hola, querida Flor, les mando un abrazo a todos ustedes, compañeros, y bueno, siempre con el positivismo de esta visión que nos dejó don Rogelio Azcárraga, un hombre siempre que veía hacia enfrente, hacia adelante, hacia el futuro, y un visionario totalmente. Entonces, agradecidísima, por supuesto, de pertenecer a sus filas, de haber pertenecido a su administración, y bueno, a escribir la nueva era de Radio Fórmula. Bienvenido, Rafael Martínez. Hola Flor, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un día triste por el fallecimiento de don Rogelio Azcárraga. Lo recordamos como un empresario admirable, pero sobre todo como una persona fabulosa, muy sencillo. Hablar con él era un acontecimiento porque era un hombre lleno de sabiduría, era muy certero en sus comentarios y a la vez era muy fresco, era muy sencillo, un hombre de una gran inteligencia. Y yo creo que es muy querido en todo el medio. Sin embargo, como hombre creo que alcanzó lo más grande a lo que puede aspirar cualquier ser humano, que es ser querido por la gente, muy querido por sus hijos, por su familia, y sobre todo ver en ellos que pueden continuar de muy buena manera su misión, su labor en la vida, Flor. Descanse en paz, don Rogelio. Así es, a sus hijos, por supuesto, Jaime, Andrea, Lorenza, a sus nietos, a toda su familia, nuestro más sentido pésame. Estamos con ustedes, estamos haciendo justamente este programa como le hubiera gustado a don Rogelio, con esa pasión que él tenía para hacer radio. Creo que la historia de la radio en este país no se entendería de la misma manera sin utilizar y sin nombrar a don Rogelio Azcárraga Madero. Él sabía que la radio tenía un enorme futuro, la trabajó
convirtió la radio musical en radio hablada y bueno, es hoy lo que conocemos como Grupo Fórmula. Su común denominador era el cambio. A don Rogerio le gustaba cambiar, le gustaba innovar, no le gustaba que ninguno de sus equipos nos colocáramos en una zona de confort, le gustaba que siempre estuviéramos innovando. Fue visionario no solamente para la radio, sino también para la televisión, visionario para el Internet. A pesar de su edad, don Rogerio Azcárraga murió a los 94 años de edad. Él entendió en su perfecto momento la importancia del Internet y lo que crecería el Internet. Hace muchos años él hablaba de un tema del que muchos ni siquiera sabían y ni siquiera creían. Anoche pues nos conmovimos muchísimo con la noticia de su muerte, nos toma por sorpresa en días emocionalmente distintos, Mario, en días de asueto para las familias, en días incluso de programas grabados para todos los que hacemos radio, porque nos replegamos a casa y nos replegamos en la familia justamente en esta temporada, pero teníamos que estar aquí, Mario, para recordar a don Rogerio. Sí, estoy totalmente de acuerdo porque pues la verdad que te vuelvo a repetir, una personalidad como don Rogerio, pues la verdad pues es una noticia muy triste, una noticia que nos deja, pues, al menos consternado. Yo aún todavía no me repongo de que haya pasado mejor vida, te digo. Yo lo conozco a él en crónicas sociales, siempre le ponía yo el David Niven mexicano, porque siempre era un gentleman, vestía elegante, siempre lleno de vida, con una sonrisa, en fin, ¿no? Siempre de muy buen humor y trataba muy bien a todo mundo. Sí, era la gente más sencilla que te puedes imaginar. Bueno, y contar también, porque creo que todos lo vivimos en algún momento, contar esas reuniones anuales en donde don Rogerio se tomaba el tiempo para estar con todos y cada uno de nosotros, para tomarse una fotografía con todos y cada uno de los colaboradores que se acercaban a saludarlo, a darle un abrazo de Navidad, un abrazo de Año Nuevo. Él siempre tenía el tiempo y el talante, a pesar de que había cientos de empleados, siempre tenía el tiempo y el talante para atendernos a cada uno, Analu. Así es, y era un señor encantador, realmente, siempre educado, siempre amable, siempre animado, iba con el mejor ánimo para tomarse las fotografías con nosotros a finales de cada año, y bueno, por supuesto, para hacer esta ceremonia que hace Radio Fórmula cada año, en donde nos daba palabras de aliento y de ánimo también. Y con el enorme gusto de recordar, querido Joel, que le gustaba mucho nuestro programa Fórmula Dominical, el programa de fin de semana. No había espacio donde no nos comentara que se sentaba los domingos y que disfrutaba la emisión, Joel. Así es, él era algo que a ti te lo dijo, yo sé que te lo dijo más de una vez y sé que él estaba perfectamente pendiente. Y ahora que comentabas, Flor, de estas reuniones que anualmente se hacían y que gracias a mi participación en este programa me tocaron esas reuniones decembrinas, me remonto a aquel 4 de diciembre del 2019, que fue la última reunión masiva, ¿verdad?, navideña, y yo recuerdo en aquel momento de que don Rogerio hablaba pues de las dificultades que se venían para este país, pero también él dejaba fijo dos puntos muy importantes para la compañía. Uno, asegurar la permanencia de los empleados, que cada uno de los que estábamos en este grupo tuviéramos trabajo ese año. Él comentó que estaba asegurada esa permanencia y también el tema económico, el pago para cada uno de los empleados, también era una cuestión que a él le preocupaba y que en ese momento nos dijo estaba asegurado. Ese era también Rogerio Azcárraga, un hombre que se preocupaba no solo por sacar adelante al aire la compañía, sino también porque cada uno de sus empleados estuviera bien, estuviera pues recibiendo lo que le correspondía, Flor.
Por eso decimos que era un visionario, era un hombre sumamente leído, sumamente viajado, muy inteligente, se adelantaba a los acontecimientos en nuestro país, sabía cómo enfrentarlos porque veía todo lo que sucedía en el mundo, y a lo largo del programa lo vamos a estar recordando. Con sus palabras lo estaremos recordando en este programa. Vamos a una pausa, ingeniero Iván, si estás listo, y así recordamos a don Rogelio Azcárraga. Veo siempre hacia el futuro. La parte atrasada o de atrás es la experiencia, es lo que aprende uno, pero no para vivir con ella, sino para ver cómo se corrige y cómo se ve al futuro. Hablar de don Rogelio Azcárraga Madero es hablar de libertad. Hombre generoso y con un alto sentido de la responsabilidad social, siempre apoyando causas con el fin de construir una mejor sociedad. Es un hombre que ha hecho de la comunicación su carrera, su convicción y su vida. Nace el 6 de junio de 1929 en la Ciudad de México, cursando los estudios de licenciado en Administración de Empresas por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. En 1958, comprometido con la cultura y el entretenimiento, funda Discos Orfeón para promover la música mexicana e impulsa a grandes cantautores y compositores. Guarda además el acervo musical de miles de canciones de nuestro gran país. Rogelio Azcárraga es un patriota por su amor a México a través de sus programas y su acervo cultural y musical. En 1968 funda Radio Distrito Federal y de esta manera sigue promoviendo la música en nuestro país. En 1987 transmite por primera vez noticieros en Radio Nacional. Transformó la industria de la radio al cambiar el formato de las radiodifusoras de solamente música a la radio hablada, marcando un nuevo rumbo en la programación de la radio y en el periodismo de los espectáculos, formado por la barra femenina. No se podría entender lo que es hoy, lo que ha sido la radio mexicana en los últimos 40, 50, 60 años, sin las aportaciones, sin las virtudes y sin las innovaciones de don Rogelio Azcárraga. Para mí, Rogelio Azcárraga es el gran revolucionario de la radio hablada en los últimos años del siglo XX y principios del XXI. Don Rogelio respeta y alienta distintos puntos de vista, ideologías y criterios periodísticos sobre cualquier otra consideración. A través de su trabajo incansable ha dejado una huella en el país a lo largo de los años. De esta manera ha sido formador de comentaristas de alto nivel, quienes reconocen la incansable labor de don Rogelio Azcárraga a favor de la radio hablada y como promotor de la libertad de expresión. Y yo le reconozco a Rogelio Azcárraga lo que ha aportado a la radio, a la libertad de expresión y a los que trabajamos en este grupo. Si algo ha hecho don Rogelio Azcárraga es respetarnos total y absolutamente la libertad de expresión. Promotor incansable de la libertad de expresión en la radio. Para él no es un instrumento para mandar un mensaje o tener una postura política o ideológica. Para él, efectivamente, la radio es un lugar de pluralidad. El apoyo que siempre ha brindado en su empresa a todos para desempeñarnos y crecer en lo que tanto nos gusta. Gracias por la confianza. Es una delicia trabajar con esta libertad y además hacerlo rodeada de cariño. Tú nos enseñaste que los sueños se cumplen con la voluntad de trabajar incansablemente en lo que crees. Eres un gran ejemplo para toda tu empresa y para toda la familia. Te quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ti, te quiero mucho. Generaste un espacio plural de opinión política, lo cual ha sido muy importante para el país. Me siento agradecida del legado que me has dejado a mí y a mi familia en lo personal, porque yo aprendí de ti, pero gracias a ti soy quien soy hoy por hoy. Hablar de don Rogelio no únicamente es hablar de un hombre visionario y exitoso, es hablar también de un gran ser humano que ha sido promotor de grandes causas sociales.
Pues ahí están sus hijos, Jaime, Andrea, Lorenza y muchos colaboradores de Grupo Fórmula hablando de quién era don Rogelio Azcárraga y por qué era un hombre tan apreciado en la industria de los medios de comunicación y por supuesto por todos nosotros que trabajamos en Grupo Fórmula. Le doy la bienvenida a más compañeros del programa que se unen a este homenaje, Miguel Ángel Maldonado, chiapaneco. Muchas tardes de conversación con don Rogelio, Miguel Ángel. Así es, mi querida Flor, estoy impactado, igual que todos nosotros, que todo Radio Fórmula, porque era un hombre que gozaba de una salud increíble. Yo siempre le decía que era el dandy, que era un amante a la antigua, y además que siempre le decía, cómo le admiro esa columna, don Rogelio, porque medía más de 1.80 y era siempre el hombre más, o sea, una columna increíble. Increíble cómo caminaba, increíble cómo posaba, era todo un dandy, la verdad, que es lo que menos esperábamos que se nos fuera. Sin embargo, también, Flor, hay que dar gracias a que todos nosotros respiramos el mismo aire que don Rogelio Azcárraga a su lado y que lo tuvimos en vida. Yo creo que también es un momento para todo Grupo Radio Fórmula celebrar desde el día de ayer y hoy que lo tuvimos en vida, Flor. Lo dices muy bien, celebrar su vida, ¿no? Porque les decía yo hace un momento, su legado y su historia se escriben con letras de oro, ¿no? En la historia de los medios de comunicación y por supuesto en la historia de la radio, que no se entendería de la misma manera sin su nombre. Así que por eso estamos hoy hablando de don Rogelio y le doy la bienvenida también a Gabriel Cuevas. Muchas fiestas de Navidad, Gabriel, con don Rogelio, compartiendo con él. Claro, jefa, y creo que era de esas personas que te imponía y que cada vez que escuchábamos su discurso era completamente aspiracional. Siempre que escuchábamos las palabras y el mensaje navideño, era lo que más disfrutábamos. Y también el señor era una persona que le encantaba compartir el espacio con sus empleados, ¿no? Saludar a todo tipo de personas, sin excepción. Y sobre todo, yo tengo en la mente esa escena cuando se paraba a bailar. Siempre era que le gustaba la cumbia. Acuérdate que siempre en las posadas de Grupo Fórmula era súper básico tener un buen equipo que ambientara, y él era el primero en abrir la pista con la actitud, como dice mi compañero el chapaneco, con esa postura y con esa elegancia que lo caracterizó. Pero sobre todo también agradecerle que la pandemia, su mensaje era de unión hacia a los empleados, y creó estrategias junto con sus hijos para que nadie de Grupo Fórmula perdiera su empleo, ¿no? Y estuviéramos justamente pues pasando este momento tan complicado a nivel mundial. Sí, él anticipó siempre, cada año anticipaba lo que iba a suceder en el país y siempre lo comentábamos, Rafael. Sí, don Rogelio era un hombre de una gran inteligencia, conocía muy bien la realidad del país y trascendió, pasó a través de diferentes gobiernos. Hoy Ciro mencionaba cómo el echeverrismo agredió a las empresas de don Rogelio, y sin embargo su partido creció y se convirtió en el grupo de radio más importante de este país y probablemente de Latinoamérica, porque México es una de las economías más grandes del mundo, ¿no? Y no hay líder de opinión importante que no esté en Radio Fórmula, Flor. Y creo que lo vamos a recordar siempre como un gran visionario. De hecho, tenemos aquí una entrevista, parte de una entrevista que le hizo Joaquín López Dóriga a don Rogelio en 2012, donde anticipaba lo que hoy estamos viviendo. Lo que estaba ocurriendo hoy día, él lo anticipó 9 años antes, con una gran claridad. Iván, si estamos listos, pues podríamos escuchar justamente esta entrevista. Adelante con más de don Rogelio Azcárraga. Sí. En un momento más, querida Flor, tendremos lista este espacio, y me llama la atención las reacciones que tras conocerse la noticia, querida Flor, del fallecimiento del señor Rogelio Azcárraga, bueno, pues se empezaron a dar desde todos los ámbitos del país, el ámbito político, del entretenimiento, todo mundo con un buen recuerdo, mencionando todos los logros de don Rogelio Azcárraga, la importancia, la trascendencia que había tenido,
no encontré un solo comentario negativo, al menos en Twitter. Todo fue muy positivo de parte de mucha gente, Flor. Fue tremenda la reacción. Está lista la entrevista, vamos a escucharla. En menor escala, desde luego, con un Televisa, con un Azteca, pero a nivel radio, no a nivel televisión. La televisión nos complementa, el cable y el Sky. Ahora lo que está subiendo mucho es Internet. Eso está, sube y sube. Y las redes sociales. Las redes sociales, por eso, Internet. Sí. Y los teléfonos. A la larga va a haber millones de teléfonos inteligentes donde vas a poder escuchar el Grupo Fórmula y ver televisión y ver radio. Entonces va a haber millones y millones y millones de posibles gentes que les interese. Si va una gente en un coche, pues va a escuchar a la 1:30, 2 de la tarde a Joaquín López Dóriga. Si van en un camión o en un coche, pueden poner el teléfono y escuchar en Grupo Fórmula en el teléfono. O sea, van a escuchar en todos lados. Va a ser una cobertura inmensa. Entonces, el adaptarse. Pues ahí está esta parte que les decía, él adelantaba. Esta entrevista me parece que es del 2011 y en ese entonces ya don Rogerio hablaba de la importancia justamente del Internet y la fuerza que iba a tomar. Estamos hablando de que son 11 años después de que le dio esta entrevista a Joaquín López Dóriga, a quien, por cierto, apreciaba muchísimo, Mario. Así es, sí. Y también lo recuerdo siempre también en las grandes fiestas así de sociedad, porque pues él frecuentaba, él formaba parte del círculo social más exclusivo de México con su esposa Lorenza Romandía de Azcárraga, una señora elegantísima, siempre en la lista de las mujeres más elegantes de México, con mucha presencia, siempre los veíamos juntos, en las embajadas, me los encontraba en bodas, en fin, me vino a la mente ahorita doña Lorenza, porque pues fue parte importante en su trayectoria profesional del señor Azcárraga Madero. Y decir también que si no hubiese sido por la pandemia, el recuerdo que todos tenemos es que don Rogerio, a pesar de su edad avanzada, estaba todos los días en su oficina en Polanco de Grupo Fórmula. Él no faltaba un solo día a la estación justamente para recibir gente, para revisar los programas, para estar en junta con todo el consejo. Él nunca se despegó de la operación del grupo, a pesar de que, por supuesto, las actividades estaban delegadas. A él le gustaba mucho estar ahí y estar todos los días y estar presente. El tiempo de pandemia, bueno, cambió las cosas, como es obvio, porque pues había que replegarse y había que quedarse en casa, y sé que fue un tiempo difícil para don Rogerio, que amaba la estación, que amaba su oficina y que amaba estar en contacto con todos nosotros. Al volver de la pausa, les voy a contar justamente que hace 2 meses estuve con él comiendo y voy a contarles todo lo que sucedió en aquella comida que hoy agradezco. Nos estábamos despidiendo sin saberlo, pero al volver de la pausa se los cuento. Regresamos. Empecé a cambiar las estaciones musicales por estaciones habladas. Las estaciones habladas, contraté inicialmente a Joaquín López Dóriga, a Pepe Cárdenas, a Mario Beteta, en fin, una infinidad de comentaristas que poco a poco fueron abriéndose espacio. Bueno, pues ya estamos de regreso. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Espectacular. Recordando el día de hoy a don Rogerio Azcárraga, les contaba que justamente el 1 de febrero yo tuve la oportunidad de ir a comer con don Rogerio Azcárraga. Estábamos Janet Arceo, Gina Ibarra y una servidora. Fuimos invitadas a comer porque pues don Rogerio quería tener contacto con sus líderes de opinión de a poquito, ya que no habíamos podido tener las reuniones grandes de cada año. La idea es que nos reuniéramos de a poquito. No sabíamos que iba a llegar don Rogerio a la comida. Ese día llegó y les puedo decir que tuvimos una tarde preciosa. En ese momento pues no sabíamos que
que era la despedida, que era la última vez, pero sí recuerdo, don Rogelio estaba feliz de estar ya de vuelta en la calle después de la pandemia. Comimos muy rico, compartimos la comida, comimos pescado, papas a la francesa, helado de vainilla, hablamos de los medios, hablamos de la estación, de nuestra estación, de nuestros programas. Él, como siempre, lúcido, atento, visionario, preguntándonos a las tres, a Janet, a Gina y a mí, sobre el futuro de nuestros programas, cómo los veía, cómo nos escuchaba. No saben qué tarde más deliciosa. La verdad es que se nos hizo de noche conversando en el restaurante. Estaba Jaime, su hijo, estaba Mario Ávila, estaba también Carlos Herrerías. Fue una tarde verdaderamente deliciosa, pospandemia, de esas comidas que comenzaban a hacer de la pospandemia, y nunca nos hubiéramos imaginado, ninguna de las tres, que sería la última vez que veríamos a don Rogelio, pero le agradezco a la vida que me dio la oportunidad de abrazarlo, de reír, de conversar con él y de tener esa última fotografía, porque a él le gustaba mucho tomarse fotografías con nosotras, tener esa última fotografía con don Rogelio a su lado y compartiendo una tarde verdaderamente padre, porque él era un hombre muy apapachador con todos, Chapaneco. Así es. Y mire, fíjate, Flor, que quería apuntar algo así. Fue en los años 40 cuando su padre, don Rogelio Azcárraga Vidaurreta, fue el que fundó la FAM. La FAM es la promotora hispanoamericana de música, es la editora más grande que hay de Latinoamérica, de todos los compositores, Agustín Lara, Consuelito Velázquez, de todos los grandes compositores que te puedas imaginar de la época de oro, pertenecen a su editora FAM, que esa la funda su padre primero, don Rogelio Azcárraga, porque don Rogelio Azcárraga Vidaurreta es el que acapara de las primeras editoras casi de la época del Porfiriato. Sin embargo, fallece don Rogelio Azcárraga Vidaurreta, y muy joven, don Roger, nuestro patrón, apenas se alcanzaba los 20 años cuando queda huérfano de padre, y es en 1958, con 21 años y huérfano de padre, que él crea Discos Orfeón. Ya es la segunda empresa, la que hereda y la que él forma, que en Discos Orfeón es donde él solicita y él abre el campo para que todos los grandes intérpretes de México, de boleros, de cuplé, de la música ranchera, de tangos y de tríos, empiecen a grabar en su disquera Orfeón. Igual, de la misma forma, los que tocan el mambo, el rock en español, que eso Mario de la Reguera es, bueno, el máster en comentarlo, y después vienen hasta los baladistas de la época de los 80, y bueno, y en 1960, y después tiene su programa Agogó de televisión, y en 1968, 10 años después del 58 Discos Orfeón, es cuando él adquiere la primera estación de radio, a la que llaman Radio Distrito Federal, que se convierte en Radio Fórmula, en la radio hablada. Y finalmente, a finales de los 80, la radio la radio musical, porque eso era primero, la radio musical se vuelve en radio hablada, donde ya vienen todos los programas, vienen los noticieros, vienen los programas para la mujer, vienen donde hoy estamos nosotros, Flor, y en el 2000 es cuando crea Telefórmula, mi querida Flor. Sí, claro, que nosotros somos fundadores de Telefórmula también. A mí me gustaría que me contaran una anécdota, compañeros, alguna anécdota en todos estos años que hemos trabajado en Radio Fórmula. Todos deben conservar alguna anécdota recordando a don Roger. ¿Quién dice yo? ¿Quién levanta la mano y empieza? A mí me gustaría no destacar quizás una anécdota en particular, pero sí un recuerdo muy constante que tengo de él a partir del 2005, que es cuando tengo oportunidad de empezar a entrevistarlo, y de ahí en diferentes ocasiones. Y me llamaba mucho la atención, Flor, compañeros, que a pesar de muchas ocupaciones que él tenía, de muchos compromisos, porque siempre tenía mucha gente a la que atender, estuviera donde estuviera, todo el mundo quería platicar con don Rogelio. Y a pesar de muchas cosas, de muchas circunstancias, él siempre se daba tiempo para atender, digamos que a los de a pie, como era el caso de este reportero.
y entonces siempre escuchaba muy atento las preguntas, sus respuestas eran muy precisas. Yo recuerdo que desde el 2005, en esa primera entrevista que tuve con don Rogelio, ya me hablaba del Internet, ya me hablaba de la necesidad de subir toda la biblioteca de Orfeón a una plataforma, lo que después se convirtió en orfeon.com, que quiero destacar, fue la primera compañía disquera que tuvo su propia plataforma. En aquel 2007 probablemente fue pionera, nuevamente don Rogelio, ahí es pionero otra vez. Bueno, era muy, muy preciso con cada una de sus respuestas, muy paciente, muy gentil, y a mí me imponía mucho, particularmente, cada que lo entrevistaba, debo confesarles que me ponía muy nervioso, pero la verdad es que siempre, en cada oportunidad y en cada entrevista, salías con algo nuevo que habías aprendido, y con ese recuerdo me quedo de él, y con ese recuerdo me quedaré por siempre, Flor. ¿Quién más? ¿Quién dice yo? ¿Quién me cuenta más anécdotas? Yo puedo comentar también, bueno, muchísimos, pero una de ellos que me llamaba mucho la atención es cómo apoyaba mucho a los cantantes de rock, a los grandes ídolos del rock. Nunca faltaba él en sus presentaciones, en el auditorio sobre todo. Veías que pasaba con algunas de sus hijas a los camerinos para saludar a todos y cada uno de los participantes, ya sea Enrique Guzmán, sea Angélica María, sea Alberto Vázquez, César Costa, en fin, siempre muy gentil, de camerino en camerino, saludándolos, y ellos pues aprovechaban también porque era un gran apoyo que les daba, ¿no? Porque pues mucha difusión cada vez que estaban por presentarse, siempre en nuestro grupo pues siempre veíamos que había mucha promoción para estos conciertos que siempre pues fueron llenos totales en el auditorio, ¿no? Pero me gustaba eso de que él apoyaba mucho a la música de rock. Se ve que era rock and rollero de corazón. Claro. Rafael. Don Rogelio siempre fue una presencia imponente verdaderamente, porque era una personalidad muy poderosa, de un grande verdaderamente, pero a la vez era muy sencillo, con una gran afabilidad, era bromista. En alguna reunión en la oficina de Jaime, su hijo, estábamos los tres y me bromeaba de una manera muy graciosa, y creo que era brillante, porque cada decisión que tomaba lo hacía con una gran, era muy certero, se me va la palabra, era muy certero, muy atinado, y digo, esta obra que él ha creado, donde estamos hoy todos hablando de él, sentados con cariño y con respeto, creo que es lo que mejor refleja quién era don Rogelio. Pero yo vuelvo a insistir, creo que más allá de todas las grandes empresas que creo que alcanzó la cúspide a la que aspira cualquier ser humano, cualquier padre, que es el cariño, el respeto y la admiración de sus hijos y de la gente que los rodea, Flor. Claro. Gabo, una anécdota. Pues fíjate que las anécdotas que yo tenía era pues verlo cada posada, porque pues prácticamente nuestros horarios como que no coincidían, pero lo que les platicaba es que a mí ahora sí que mi momento favorito eran sus discursos. Me encantaba cómo lo compartía y cómo emitía los mensajes con los empleados. Creo que eso era como de lo más esperado, lo vuelvo a repetir, cada posada de Grupo Fórmula. Chapaneco. Bueno, la primera vez que lo conocí, te diré, por Matilde Obregón, me impactó, me puso muy nervioso, siempre me impactaba, o sea, como que se apoderaba de mí, pero realmente donde sí pude convivir por lo menos una vez al mes o 2 veces al mes, eran las comidas que le preparaba la tía Beney en su casa, y que siempre él iba con 2, 3 personas, y éramos como 8. Y ahí yo aprendí, conocí, descubrí que su postre favorito eran las uvas, la natilla, y que esto se fue convirtiendo en algo que de repente, si no le servían el postre, entonces ya me volteaba a ver y me decía, Chapaneco. Entonces yo ya sabía que tenía que correr por las uvas y además frías. Platicábamos de su familia Madero, de su familia Azcárraga. Me platicaba de que ya había dejado hace muchos años de ir a la convención de los Madero, así se llama, donde se reúnen todos, creo que es en Parras, Coahuila,
Pero bueno, creo que vamos a un comercial y regresamos, ¿verdad, Flor? Así es, vamos a la pausa. Fórmula Espectacular, escríbanos hashtag abriendo la conversación. Miércoles Santo, ya volvemos. Los noticieros nuestros y la radio hablada en deportes, en espectáculos, en noticias, pues están en los primeros lugares, si no es que en el primer lugar de la radio en toda la República. Y vaya que están en el primer lugar y qué fortuna trabajar en Grupo Fórmula, porque sí, nuestros programas en todas las áreas son líderes, Joel. Perdón, Pero compañeros, sí, pues la verdad es que a mí me llama la atención de nuestro querido líder, don Rogelio Azcárraga, cómo poco a poco tuvo primero la visión y luego la tenacidad, no sé si decir la fuerza, para ir conjuntando a algunos líderes de aquel tiempo y también a unas figuras, compañeros, que con el tiempo se fueron haciendo líderes. Poco a poco, eso fue hace 30 años, un poco más de 30 años, y miren, ahora, afortunadamente, gozando de la preferencia del público, bueno, nombres como Joaquín López Dóriga, como Oscar Mario Beteta, bueno, como cualquiera que les pueda mencionar que trabaje en esas frecuencias radiofónicas, es realmente un líder, Flor. Y bueno, se integra a nuestra transmisión especial y queremos agradecerle nada más y nada menos que el Güero Carrión, que pues por supuesto conoció ampliamente a don Rogelio Azcárraga. Güero, te agradecemos muchísimo que estés con nosotros esta tarde recordando a don Rogelio. Muchas gracias, Flores. Encantado de estar con ustedes y una opinión pues mejor. Caray, pues siento mucho porque Rogelio fue un iniciador en la música del rock and roll de los 60 y cómo se llama, aparte impulsó toda clase de música, ¿no? Pero fue especialista porque de ahí nacieron como 6 grupos, de los cuales que vamos a trabajar el día 2 de julio, le vamos a hacer un homenaje en el Gran Foro. Van a estar ahí los Rebeldes del Rock, los Locos del Ritmo, los Teen Tops, una serie de grupos, los Hooligans, porque él nos impulsó muchísimo. Yo gracias al impulso que nos dio fue la carrera de nosotros y hemos sobrevivido y le agradecemos mucho, aparte de que yo lo conocía muy bien, me llevaba muy bien con él. Era una persona que tenía una vis para los negocios increíble, no te puedes imaginar, y agradable. Siempre le decía yo de cariño, David Niven, el actor, ¿te acuerdas? Aquel actor muy famoso, hizo muchas películas, es un inglés, se parecía mucho a él y siempre lo quisimos mucho. ¿Cómo lo conociste, Güero? ¿Cómo tienes ese recuerdo? No, fíjate que yo una vez estaba yo grabando un disco y entonces pues un señor Bastón me invitó a grabar en Orfeón y entonces lo conocí, ¿sabes dónde? En el primer programa que salimos en la televisión, en Discos Orfeón. Entonces ahí lo conocí, no tuve el gusto de conocerle, muy agradable, siempre se fijó en las ropas de nosotros, decía a ver cómo vienen vestidos y no, era una maravilla. Yo trabajé, conviví mucho con él, también trabajé como director artístico de la compañía de Orfeón, entonces yo lo veía con él, tenía juntas y era como un amigo mío. Yo no me trataba como empleado, sino como amigo, que era muy importante, y yo siempre lo traté. En cualquier momento entra el Güero Carrión, ¿Ande? ¿Flor? Sí, estamos ya conversando con el Güero Carrión, Rafael. Ya estamos aquí con Rafa. Sí. Oye, Güerito, ¿y qué anécdota recuerdas? Cuéntanos la parte humana de don Rogelio, por favor. No, era muy buena gente, sobre todo, mira, yo cuando le pedía, por ejemplo, muchas veces me gustaba una canción, y entonces ya la preparamos la canción, le decía, oiga, Rogelio, ¿cuándo podemos grabar? Cuando quieras. Digo, oiga, véngase en la noche a grabar en la noche. Y a veces íbamos a las 4 de la mañana a grabar un disco. Y era muy padre porque tú grababas un disco, no tenías que ser tantas esperar que tal día saliera el disco. Lo grababas y al día siguiente él lo metía al radio, que era lo importante. Entonces, o sea que lo promovía muy rápidamente y era muy importante, ¿no? Y aparte, pues oye, el programa de televisión que hacía él, pues nos servía cantidad porque no podíamos salir a la calle de la popularidad que teníamos. O sea, tú grabas una canción a las 2 de la mañana ahí en Orfeón y al día siguiente, el viernes ya lo tenías en un programa de televisión,
pues era un hitazo para nosotros, ¿no? Y todo lo hacía así no hacía tanto, te voy a decir, no tanta mercadotecnia, se lo hacía de inspiración, era muy importante. Oía las canciones de nosotros y esta va a pegar, esta no. Cuenta Mario de la Reguera que a Rogelio le gustaba mucho ir a los conciertos, a escuchar su música, era amante del rock and roll. Sí, no, aparte nosotros una vez le dimos un trofeo porque en vez de que nos lo diera a nosotros, se lo dimos a él por la trayectoria que nos dio a todos. No, era sensacional. Yo todavía tuve la oportunidad de platicar con él hace como un año ya en su compañía y nos llevaba muy bien, me acuerdo. Estábamos en Acapulco y nos encontramos ahí y andaba yo en unas fachas de esas así como de hippie y me dijo, oye, pues vístete bien, güey, no puedes andar así. Le dije, bueno, es que, y tenía razón. Ya después me cambié de ropa y todo. No, era sensacional. Y luego, pues, fíjate que a todos los muchachos que metíamos ahí Orfeón, pues era un galán, hay que tener cuidado. Decía yo, por ejemplo, no le presento a nadie, decía yo, es buena onda, muy buena gente. Bueno, y además, todavía en esta última etapa, continúa apoyándolos muchísimo, güero, en esta sí, claro, nueva etapa. No, sí nos ha apoyado siempre, y también, ¿cómo se llama? El hijo, como no todos. No, yo me doy cuenta que soy parte de Orfeón, completamente, parte de esa compañía. Y aparte, pues con la amistad de ustedes, con los amigos que están ahí, todos conocidos, y pues me siento, haz de cuenta, como en mi casa, en Fórmula, ¿no? Fórmula. Y claro. Al principio, claro, eran estaciones de radio, pero luego lo que hizo Rogelio es extraordinario, de los comentaristas que hay, todo eso, toda clase de comentaristas sensacionales, ¿no? Eso ha ayudado mucho a la redifusión, ¿no? Y aparte, pues, que te conoce la gente con esas, por ejemplo, con tus programas, con todo eso, es muy importante porque la gente no te conoce nada más por la música, sino te conoce por tu vida privada y por tus éxitos o por tus fracasos, ¿no? Querido güerito Carreón, ¿y qué es lo que más se le aprende, Flor, qué es lo que más se le aprendió a un señor como Rogelio Azcárraga? ¿Qué le aprendió usted, güerito? Bueno, mira, yo le aprendí que era una persona muy innovadora. Tú le decías algo, por ejemplo, una vez le dije yo, oiga, don Rogelio, ¿por qué no hacemos este programa de televisión así? Ya, oiga, pero no, ya lo hacemos. Y al día siguiente ya estamos haciendo el programa como él decía, ¿no? O sea que era muy innovador en todo sentido, en el futuro y todo eso. No era una persona que fuera muy conservadora, sino era muy iniciador en toda la cuestión musical. Aparte tenía un catálogo gigante. Nosotros grabamos ahí, te voy a decir, más o menos como 300 discos, 300 canciones. Uf. Y grabábamos cuando queríamos y con la orquesta que queríamos. Era muy, muy amable con nosotros. Yo me sentía como en mi casa, Siempre me sentí como en mi casa. Oye, güero, y a Mario de la Reguera, que te saluda con el cariño de siempre. ¿Qué pasó, Mario? ¿Cómo y también estás? me acuerdo que también don Rogelio te apoyó mucho cuando hicieron aquella cosa del folk rock, que fueron los primeros en hacer música. Claro. No, y aparte, fíjate que nosotros hicimos aparte del folk rock. El folk rock es canciones mexicanas con guitarras eléctricas. Grabamos primero La Barca de Oro y qué manera de perder. Un hitazo. Sí, unos hitazos. Y luego él nos apoyó haciendo una grabación. Yo hice una película que no la vio mucha gente, con un director que se llamaba Ícaro Cisneros, Enrique Rocha, Pilar Pericier y yo, se llamaba Los Amigos, y él pagó toda la producción de una sinfónica. O sea que los dos temas que salen ahí están hechos con una sinfónica que mi tío Gustavo dirigió ayer. Muy, muy maravillosa la música, preciosa. Y la película se llama Los Amigos, nada más que la hicimos en una cooperativa, varios actores, y no tuvo mucha difusión, pero la música es de lo más bello que hemos hecho ahí. Qué bárbaro, preciosa la música. Y Rogelio nunca nos escatimó nada, ¿no, hombre? Yo le decía, vamos a grabar esto, y lo grabábamos. Yo me llevaba muy bien con él. Era una gente maravillosa. Güero, sí. Recuérdale a la gente, lo dijiste al inicio de la entrevista, pero creo que es importante que repitas que piensan hacerle un homenaje a don Rogelio Azcárraga Madero. El día 2 de julio vamos a hacer un homenaje en el Gran Foro.
con Enrique Gou, que lo va a producir él, pero vamos a estar ahí, los Rebeldes del Rock, los Teen Tops, los Hooligans, los Locos del Ritmo, nosotros, y creo que los Rocking Devils también. No, pues todos ellos, esos grupos que iniciamos la carrera por él, porque él fue el del movimiento del rock and roll en español. Ya lo que viene después es el rock diferente, ¿no? Pero él fue el movimiento que no había en ese tiempo. Él grabó primero a los Locos del Ritmo y a los Rebeldes del Rock. Sí. Y ya esos 4 años después, pero ese fue el movimiento. Y el programa era un programazo que no podíamos salir a la calle de tan populares que éramos. No, era muy padre. Aparte, pues cuántas muchachas muy guapas salían bailando ahí, actrices y todo. Pura niña de sociedad. Sí, exactamente, puras niñas de sociedad ahí. Yo me acuerdo que iba en la calle y les dijeron, ¿quieres salir en un programa de rock? Que encantada, ¿cómo no? Sí, no, y Rogelio era... Gracias, Güero Carrión, por participar con nosotros este día. No, les mando un abrazo, Florita, a Rafael y a ti, a Mario de la Reguera, gran amigo mío, gran cuate. Gracias. Un gran periodista, mucho. Les mando un abrazo a todos ustedes y que la pasen muy bonito, ¿eh? Gracias. Gracias, el Güero Carrión con nosotros en Fórmula Espectacular hoy, recordando a don Rogelio Azcárraga Madero. Vamos a la pausa comercial, regresamos, tenemos más, no se vayan. Veo siempre hacia el futuro. La parte atrasada o de atrás es la experiencia, es lo que aprende uno, pero no para vivir con ella, sino para ver cómo se corrige y cómo se ve al futuro. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.